Hola, me llamo Loreto Carmona, soy reumatóloga y trabajo como investigadora clínica en el Hospital Universitario de Santiago. Lo que voy a explicaros hoy en esta píldora es cómo convertir una pregunta de investigación en el borrador de un protocolo. Para ello os voy a explicar unos conceptos muy generales y luego vamos a ir apartado por apartado de cada uno de los apartados de un protocolo. Lo más importante de todo es que entendáis que no se puede llegar a un buen fin en la investigación si no hemos partido de una pregunta y de un buen protocolo. Incluso cuando quieres presentar directamente un póster en un congreso o hacer una publicación, cuando llega el momento de hacerlo y tienes un montón de datos recogidos, incluso en ese momento lo ideal sería hacer un protocolo. Y nosotros lo que vamos a aprender en esta píldora de hoy es cuáles son las partes del borrador, cómo se hace el borrador del protocolo. Os voy a dar algunas pistas de cuáles son los otros apartados que hay que incluir y es muy importante que hayas revisado previamente la píldora sobre la pregunta de investigación. Muy importante. Uno piensa siempre que porque tiene un tamaño muestral muy grande o porque está utilizando una técnica superferolítica va a tener un mejor proyecto de investigación. Y no. El mejor proyecto de investigación es aquel en el que todas sus cosas cuadran y son consistentes. La anatomía básica de un proyecto de investigación tiene un pilar que es la pregunta. La pregunta que, como sabes, tiene dos apartados, en quién y el qué queremos saber. Pues los apartados mínimos básicos de un borrador de un protocolo es el diseño, los sujetos, las variables y el plan de análisis. Hay otros apartados, los que vamos a repasar aquí hoy son los que están en rojo en la diapositiva, pero sí es interesante que vayas conociendo de qué otras cosas tienes que ir rellenando tu borrador. Una cosa muy importante es que el borrador debes hacerlo de golpe, todo, ¿de acuerdo? Y luego, pasito a pasito, vas rellenando cada cosa. Hazte primero una hoja, luego 2 hojas, luego 3 hojas, pero siempre teniendo todo el borrador delante. He explicado antes que la pregunta es la base de todo, por eso es muy importante que te leas antes la píldora sobre la pregunta. La pregunta, como sabes, tiene 2 apartados, en quién queremos saber algo y el qué es lo que queremos saber. Esto a través del diseño es lo que hacemos con el protocolo, cuando diseñamos el protocolo. El protocolo de todas formas está en papel, y lo que antes teníamos de en quién queremos saber algo se convierte en la población accesible y el que queríamos saber se convierte en las variables que hemos elegido. Pero esto está en papel. Cuando luego lo ponemos en la práctica, que es lo que se llama realización, ejecución, implementación, como quieras llamarlo, ya tenemos el estudio y ahí ya no hay vuelta atrás. Hay vuelta atrás mientras estás haciendo el protocolo, pero ya cuando tienes el estudio, cuando ya tienes los pacientes y no hay otros, cuando ya tienes lo que has medido y no hay otros y te faltan valores, eso es lo que tienes. Y el problema es que tienes que pasar lo que has hecho en tu estudio. Tienes que asegurarte que refleja lo que escribiste en el protocolo, tienes que asegurarte que refleja lo que escribiste, lo que tenías en la cabeza cuando hiciste la pregunta de investigación. ¿Y cuál es el truco? El truco es que el protocolo que has hecho refleje muy claramente la pregunta de investigación y a su vez sea suficientemente sencillo como para que puedas hacer el estudio sin ningún problema. Bien, antes te he dicho que tienes que hacer el protocolo, primero haces un borrador, una página nada más, como mucho 2 páginas, y rellenas todos los apartados y luego vas rellenando cada uno de los apartados un poquito más, los vas saturando poco a poco. ¿Por qué es esto? Porque el desarrollo de un protocolo es un proceso dinámico. Imagínate que tienes una pregunta fantástica, maravillosa, que cumple todos los criterios, vas al PubMed, empiezas a buscar y eso ya está respondido. Pues tendrás que replantearte la pregunta. Llegas al diseño, te encuentras que es un diseño que no es factible, pues tienes que replantearte de nuevo la pregunta, ya no es eficacia, ahora es efectividad. Llegas a los pacientes, no tienes acceso a esos pacientes, llegas a las mediciones, las variables. Siempre tienes que ir revisando en cada apartado que escribes que tenga consistencia con los demás. No vale que en los objetivos digas, es un proyecto a 1 año, y luego cuando las mediciones digas, vamos a hacer mediciones al 1 y a los 2 años. Tiene que ser consistente todo. Pero imagínate que tienes el borrador del protocolo, todo perfecto, ¿y qué ocurre? Que llegas a la hora de hacer el presupuesto y se sale de madre. Bueno, pues en ese momento tendrás que volver a replanteártelo todo. Por eso digo que es mejor hacerlo entero e ir saturando apartado por apartado. La pregunta de investigación, que ya sé que hay una píldora previa,
hemos dicho que es la base de todo. No tienes por qué meter un apartado específico en el protocolo de cuál es la pregunta de investigación, pero debe impregnarlo absolutamente todo. Mi consejo es que en una hoja aparte desarrolles muy bien toda tu pregunta de investigación. ¿Y cuáles son las 3 cosas que hay que tener en cuenta en una pregunta de investigación? Esto de recordatorio. Lo primero, saber claramente de qué tipo es, si es de eficacia, de seguridad, de pronóstico, si es una pregunta descriptiva, quieres saber cuánto hay de algo. Lo siguiente, tienes que saber bien cuáles son sus componentes, el contenido, cuáles son los pacientes a los que se dirige, cuál es el fenómeno que estás intentando describir. Y por último, las características de una buena pregunta tienen que cumplir el acrónimo FINER, que si recuerdas tienes que ser una pregunta que sea factible, interesante, novedosa, relevante y ética. Bien, empezamos con los apartados propios del protocolo, antecedentes y justificación. En este apartado no tienes que escribir una tesis, simplemente intenta escribir en un borrador, nada más, que un parrafito así en el que digas cuál es el problema concreto de la pregunta, qué es lo que se sabe hasta ahora, en dónde radica su importancia, por qué esto es un problema para la salud pública y, muy importante, qué beneficios va a traer resolver mi pregunta de investigación, tu pregunta de investigación. Esta es la parte que peor hace casi todo el mundo. ¿Qué beneficios trae responder a esa pregunta? Es muy importante que, aunque seas exhaustivo, seas concreto, te ciñas a tu problema concreto de investigación y que aquí metas las referencias clave, no hay que ponerlas todas. Te recomendaría que aquí hicieras algún curso de metodología de la revisión sistemática, porque es muy típico decir no hay ningún estudio de esto y es que a lo mejor es que no has sabido buscar. La importancia de la justificación reside en que puede ser el detonante de que te den o no te den un proyecto. Puede ser un proyecto interesantísimo, pero que no está bien justificado. Y como te he dicho previamente, el mero hecho de que no existan estudios no significa que tengan que existir, ¿no? Por ejemplo, nadie ha caracterizado las manos pigmeos, pero bueno, ¿hay que hacerlo o no hay que hacerlo? Bueno, pues justifícame que esto lo tienes que hacer porque hay una hipótesis que, si no se confirma, se harían muy mal las cosas. Por ejemplo, si en los pigmeos de repente en unos cuantos pigmeos que has visto que en el asma no afecta en absoluto, no se afecta por el uso de betabloqueantes, pues entonces confírmalo, no vaya a ser que a lo mejor solamente le ha ocurrido a los pigmeos que conoces, o plantéate una hipótesis. ¿Y cuáles son los pasos para hacer una buena justificación? Primero, una buena búsqueda sistemática de tu pregunta, el curso que te dije. Y lo segundo, entiende muy bien cómo es tu población, tu intervención, prueba o factor, y el desenlace que quieres medir. Y busca datos que apoyen la necesidad de contestar a tu pregunta. Tienes que creerte que tu pregunta es importante y relevante. Ya ha pasado el FINER, ¿no? Bien. El segundo apartado serían los objetivos e hipótesis. Ambos dos se basan en la pregunta de investigación. Es como formular la pregunta de investigación de otra manera. Te permiten establecer los objetivos y concretar el diseño. Y además la hipótesis es fundamental para calcular el tamaño muestral, el cual necesitas, como sabes, para calcular, entre otras cosas, el presupuesto. Los objetivos se plantean de la forma más operativa posible. Esto es, tienes que dejar claro cómo vas a medir la variable principal. Imagínate que en tu pregunta de investigación tu variable principal se llamaba pronóstico. Bueno, pues ahora tienes que decir, en lugar de pronóstico, pues mortalidad o discapacidad, como quieras medir el pronóstico. Tienes que dejar claros cuáles son los sujetos de estudio y a lo mejor en algunos objetivos puedes meter alguna colectilla de cuál es el tipo de diseño, como examinar la eficacia diagnóstica o examinar la eficacia de tal cosa. Se formulan siempre empezando con examinar, analizar, describir, determinar, estudiar. Por ejemplo, si tuviéramos una pregunta de investigación que dijera condiciona la especialidad del médico que sigue la depresión el pronóstico de la misma, cuando esta pregunta la convertimos en objetivos, en formato objetivo, sería examinar la asociación entre el tipo de médico que realiza el seguimiento y la frecuencia de aparición de conductas autodestructivas en pacientes con criterios de depresión leve. ¿Veis? Aquí he centrado el pronóstico, he centrado los pacientes con criterios de depresión leve y he centrado el diseño, examinar una asociación. Dentro de la jerarquía de objetivos tenemos, por un lado, los generales y por otro los operativos. Los generales, hay uno siempre que es el principal,
que es exactamente lo que quieres tu pregunta de investigación, qué es lo que estás buscando, y luego los secundarios, que son otras preguntas de investigación que modulan el objetivo principal. Mi consejo es que el borrador de protocolo, este que haces en una sola hoja, lo hagas para cada una de las preguntas de investigación que tienes, porque cada uno de los objetivos a lo mejor se contesta con un diseño distinto, con unas variables distintas, tienen unas variables de confusión distintas, incluso un tamaño muestral totalmente distinto. Cuando ya tengas todos tus borradores de cada una de tus preguntas, entonces mira a ver si los puedes poner junto con un solo diseño y entonces sigues para adelante. Pero haz el ejercicio de separarlo. En muchos proyectos, sobre todo del FIS, te piden además los objetivos operativos. Los objetivos operativos ya son, digamos, los entregables. Pues lo primero que voy a hacer es establecer una cohorte, lo siguiente, hacer el análisis, evitar las pérdidas, ¿de acuerdo? Esto ya no son objetivos científicos en sí. Hacer una base de datos no es un objetivo científico, pero es algo que tú puedes decir, lo he hecho, no lo he hecho, lo he hecho, no lo he hecho. En cuanto a la hipótesis, es más difícil de plantear, porque aquí ya tienes una idea de qué es lo que está ocurriendo y tienes que mojarte. Mojarte significa que, bueno, la idea de lo que puede estar ocurriendo es, creo que estos pacientes van peor que los otros, bueno, pues cuánto peor y en qué van peor, ¿de acuerdo? Entonces se formula del tipo, nuestra hipótesis es que, por ejemplo, en la pregunta anterior, el tipo de médico que realiza el seguimiento de la depresión leve puede influir en la frecuencia de aparición de conductas autodestructivas, etcétera, 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 etcétera. Bien, pasamos a la fase del diseño concreto. Estamos hablando de todo en general el diseño, pero el diseño en el borrador de investigación del protocolo es la receta, el tipo de estudio que vamos a seleccionar. Los tipos básicos son los que ves en la diapositiva: intervención, longitudinales, casos y controles, transversales, etcétera. Pero hay muchos otros tipos de diseño que puedes considerar si se adaptan mejor a tu tipo de pregunta. Quiero recalcar aquí que el diseño son varias cosas y por eso muchas veces nos liamos, y este apartado en donde pone diseño nos liamos a meter cosas, ¿vale? Por un lado, el diseño es el proceso por el que pregunta de investigación se convierte en un protocolo, pero por otro lado, el diseño es el tipo de estudio que viene determinado por el tipo de pregunta. Ahora vamos a ver en qué manera. Y cada tipo de estudio o estrategia de abordaje condiciona el desarrollo de las otras partes del protocolo, ¿vale? El diseño es el tipo de estudio que condiciona las otras partes. Pero a efectos prácticos, el apartado de diseño de un borrador lo único que tiene que incluir es el tipo de diseño que vamos a utilizar. Y en el caso concreto de dos tipos de diseños, como son los de eficacia y los longitudinales, unas cositas más. Dependiendo de la pregunta de investigación, del tipo, ¿qué tipos de diseños podemos utilizar? Bueno, pues por ejemplo, vemos en la diapositiva, para una pregunta de eficacia, el mejor es el ensayo clínico. Si ya nos bajamos a efectividad, pues un ensayo observacional longitudinal, mejor prospectivo, aunque también puede ser retrospectivo. De incidencia, lo mejor es en una cohorte. De prevalencia, pues en un estudio transversal, en una encuesta de salud, que es un transversal, pero en la población general. Estudios de utilidad o de eficacia diagnóstica, pues lo puedes hacer en un transversal o lo puedes hacer en un longitudinal si lo que quieres ver es cómo una prueba que haces ahora va a predecir el diagnóstico en el tiempo. Los estudios de pronóstico, los dos mejores enfoques son o con un longitudinal observacional prospectivo o cohorte, y casos y controles. Los de seguridad, pues en ensayo clínico, en longitudinales o incluso en casos y controles, el que ha desarrollado el efecto adverso y el que no lo ha desarrollado. Y los de etiología, lo mejor es con cohortes, aunque también se puede hacer con casos y controles y con longitudinales. En todos, además, podemos utilizar un diseño que se llama revisión sistemática, bueno, que se tiene otras particularidades y que será tema de otra píldora. Y además es importante que sepas que se pueden anidar estudios dentro de otros. Por ejemplo, podemos anidar un casos y controles dentro de una cohorte, o un casos y controles o una cohorte dentro de un registro. Siguiente apartado es los sujetos de estudio, los sujetos o los pacientes. Ponemos sujetos que es más en general porque hay veces que vamos a la población general, no a pacientes concretos. ¿Qué tienes que decir aquí? Tienes que decir cuál es la población accesible, cuáles son los criterios de selección, qué muestreo vas a utilizar y cómo vas a hacer que esos pacientes entren en tu estudio, el reclutamiento. También incluyes aquí los aspectos éticos. Hay gente
que incluye también el tamaño muestral, pero no puedes saber el tamaño muestral hasta que no tienes las variables y hasta que no tienes el plan de análisis. Si no sabes lo que vas a hacer con las variables, no tienes ni idea todavía. Entonces, yo prefiero en este apartado no rellenar absolutamente nada del tamaño muestral. ¿Cuál es la población diana accesible y la muestra? La población diana es lo que tú tenías en la cabeza cuando hiciste la pregunta de investigación, la enfermedad global. La población accesible es aquella a la que tú tienes acceso, pues en tu área hospitalaria o en los hospitales que participen en tu estudio, y la muestra es los que tú finalmente seleccionas por el muestreo y por los criterios de selección que vamos a ver. ¿Cuáles son los criterios de selección? Pues hay de dos tipos, de inclusión y de exclusión. Los de inclusión tienen que ser muy específicos, muy claros. Incluyen características demográficas, por ejemplo, el sexo o la edad. Si no vas a restringir solamente a hombres o solamente a mujeres, no hace falta que digas en este apartado que se incluyen ambos sexos, porque eso no es un criterio para seleccionar. ¿De acuerdo? Características clínicas concretas de estos pacientes, pues quieres que tengan tal enfermedad con este nivel de gravedad, etcétera. Características geográficas o administrativas se refiere a de dónde los vas a incluir, si vas a aceptar pacientes que vengan por otras vías, por ejemplo, pues los que vengan de urgencias o los que vengan a la consulta, etcétera. Y características temporales, sobre todo cuando vas a seleccionar pacientes que van a entrar en tu estudio durante un tiempo determinado, pues desde octubre del 2000 hasta octubre del 2001. Los de exclusión, en los estudios observacionales es mejor dejarlo lo más abierto posible, no ceñirnos demasiado a excluir cosas. Generalmente los que debemos incluir, todas son aquellos factores o aquellos criterios que vayan a repercutir en el seguimiento o en la respuesta a una encuesta, por ejemplo. Incapacidad para poder realizarle la medición de la variable principal, pues imaginaos, si necesitas hacer una ecografía de las dos manos, no puedes meter a los mancos porque entonces no tendrías el cortaje final. O alguien que no conozca la lengua en la que vas a pasar los cuestionarios, pues también lo va a tener muy difícil, ¿no? Y en los ensayos clínicos, además, restringimos aquellos pacientes en los que pensemos que vayan a desarrollar acontecimientos adversos. Muy importante los criterios de selección. Si ya has dicho en los de inclusión que vas a incluir solo hombres, no tienes que poner en los de exclusión que se excluyen a las mujeres, porque si ya has dicho que hay uno, no tienes que poner el negativo. No pongas un listado interminable de exclusión, que luego es muy liante. Y luego, el otro criterio que todo el mundo pone, pero que no es realmente un criterio, es firmar el consentimiento informado. Eso no es un criterio por el que tú seleccionas a los pacientes. Tú los seleccionas y luego tu obligación es darle el consentimiento. Si no lo firma, eso no es que el paciente no estuviera seleccionado, es que lo excluyes a posteriori. El muestreo, ¿cómo lo realizamos? Pues tenemos distintos tipos. De conveniencia, consecutivo, que es un entre medias, y los probabilísticos. Los de conveniencia son los que se utilizan en los estudios cualitativos, en el que una persona representa muchas características de un perfil que tú quieres incluir en tu estudio. Los consecutivos no son probabilísticos si incluyes, por ejemplo, todos los pacientes que acudan a consulta, porque ten en cuenta que los pacientes que están más graves tienen mayor probabilidad de acudir a consulta que los que están menos graves, pero sin embargo, si incluyes todos los casos incidentes de una enfermedad, eso sí es probabilístico, porque las enfermedades no aparecen por ningún motivo concreto, sino que aparecen porque sí, al azar, ¿vale? Y luego los muestreos probabilísticos, el más simple de todos es aleatorio simple, y luego podemos ir complicándolo con los estratificados, los sistemáticos y los clúster. Tú tienes que decidir en tu estudio cuál es el muestreo que tienes que hacer. Y por último, el reclutamiento. Verás, muchas veces no necesitas especificar en el borrador del protocolo o en el protocolo cómo vas a hacer el reclutamiento, pero por lo menos especifica la fuente de donde lo vas a sacar. Sí lo vas a tener que especificar cuando vayas a incluir en tu estudio población sana, porque, vale, tú los has seleccionado, pero ¿cómo vas a hacer que esos sujetos que no son pacientes entren en tu estudio? Son muy difíciles de reclutar. Pues en el protocolo ya tienes que escribir cómo van a venir estas personas a tu estudio, pues cartas, reembolsos, etcétera. Y luego, muy importante, los controles en un caso sin control. ¿Cómo vas a hacer para que esos controles, que normalmente están sanos, quieran venir a tu estudio? Bueno, pues dime cómo vas a hacer el reclutamiento de esos, por lo menos.
El último subapartado que viene dentro del apartado de sujetos es los aspectos éticos. Básicamente, el estudio se tiene que regir por los principios éticos que están aprobados. Se debe solicitar el consentimiento, excepto en los casos en los que realmente no existe una relación directa con el paciente. Y debe ser aprobado por un CEIC. Todo esto hay que plasmarlo en el apartado de sujetos del protocolo. Siguiente apartado, variables y mediciones. Lo más importante de este apartado es que distingas la diferencia entre variable, que es el reflejo claro del fenómeno que tú quieres medir. Esta variable tiene unas mediciones concretas. Estas mediciones las vas a pasar a unos campos en el cuestionario de recogida de datos. Esto que has recogido aquí entra de una forma distinta en el Excel o en el Stata, el SPSS, donde lo vayas a meter, y se convierte en otra cosa distinta en la tabla del artículo. La tabla del artículo tiene el mismo nombre que la variable que elegiste. Muy importante en este apartado, tienes que definir cuál es tu variable principal, la de tu pregunta de investigación concreta, porque todo el diseño gira en torno a ella. Tienes que describirla perfectamente, explayándote en las definiciones, porque es la variable en la que se va a calcular el tamaño muestral, es la que no puedes tener valores faltantes en tu estudio y además es la variable dependiente en el multivariante cuando luego hagas el plan de análisis. O sea que es muy importante que la entiendas muy bien, muy bien. Y luego, aparte de poner la principal, que es lo primero que escribirías en este apartado, lo siguiente escribes las variables secundarias, que básicamente son de dos tipos, descriptivas y de confusión. No empieces este apartado diciendo directamente, se recogerán datos de la historia, No, empiézalo diciendo, la variable principal del estudio es tal. Como variables secundarias obtendremos tal, tal y tal. Cada una de estas variables tienes que decir el nombre de la variable y cómo lo vas a conseguir. La variable edad, que puede ser descriptiva o de confusión, la vas a recoger a partir de la fecha de nacimiento y la fecha de la visita o la fecha del acontecimiento adverso, dependiendo de la edad que a ti te interese. Dependiendo del diseño, el cual a su vez depende de la pregunta de investigación, las variables principales tienen un nombre concreto. Por ejemplo, los estudios de prevalencia, la variable principal se llama definición de caso, en los de incidencia también. En los estudios de evaluación de pruebas diagnósticas, la variable principal se llama goal estándar. Y luego tienes una variable secundaria que es casi tan importante, que es la prueba. Los de pronóstico, la variable principal es el desenlace, o describir bien los eventos. En los de pronóstico, en casos y controles, la definición de caso del apartado de sujetos es lo que vendría aquí. Y en los ensayos clínicos, la variable principal se llama eficacia y seguridad. Fijaos, en todos estos estudios, salvo en el de diagnóstico y en los ensayos clínicos, todos estos estudios que son observacionales, vas a necesitar dentro de las variables secundarias variables de confusión. Hay que pensar claramente cuáles son las cosas que te pueden interferir. ¿Vale? Y ya por último, el apartado al que todo el mundo le tiene un pánico espantoso es el de análisis de datos. Mira, si tú tienes claramente cuál es tu variable dependiente y tienes claramente a dónde quieres llegar, cuál es el análisis de asociación que hay, qué quieres hacer, realmente lo único que tienes que hacer es irte a tablas. Yo te doy las tablas que quieras. Es muy fácil. Lo único que tienes que entender es cómo es la variable, si es dicotómica, si es continua, cómo es, si es de tiempo A y el tipo concreto de pregunta que quieres hacer. Los pasos en el plan de análisis son 3. Lo primero, describir la muestra. O sea, en tu plan de análisis vas a poner directamente describir la muestra reclutada. A continuación, realizar las estimaciones o analizar asociaciones, dependiendo del tipo de estudio. Y por último, los ajustes, matices, predicciones, etc. En los estudios descriptivos, como tu objetivo es estimar un problema de salud, pues lo que harás después de describir la muestra es estimar la frecuencia o la media o lo que estuvieras buscando con un intervalo de confianza del 95%. ¿De acuerdo? El tercer paso de ajuste sería que si tu muestra no tiene no guarda las proporciones de la población general, pues lo que haces es estandarizar por edad y sexo. Muy importante, en las estimaciones de los intervalos de confianza, si has utilizado un muestreo complejo, como en una encuesta poblacional, tienes que ajustar por el diseño. En los estudios analíticos, pues aquí ya no hacemos estimaciones propiamente, sino que analizamos asociaciones.
La analizamos en dos momentos, el análisis bivariante y el multivariante. Para el bivariante tienes que elegir la medida del efecto y luego utilizar los test estadísticos apropiados, y para el multivariante identificar las variables de confusión, aunque se supone que lo has hecho previamente en el apartado de variables, y luego utilizar el modelo apropiado. El único estudio que no sigue, digamos, este ejemplo previo es el de pruebas diagnósticas, en el que el objetivo del análisis, el plan de análisis, es cuantificar la capacidad de la prueba para clasificar correcta o incorrectamente a una persona, y el objetivo será estimar la sensibilidad, la especificidad y las razones de probabilidad o likelihood ratios. Si la variable, la prueba, te da un resultado continuo, entonces realizarás curvas ROC para buscar cuáles son los puntos de corte que tienen mayor sensibilidad y especificidad, y para ver por el área bajo la curva cuál es la capacidad predictiva global de la prueba. Hemos acabado lo básico que tiene que ir en un protocolo. Hay algunas partes que te voy a contar a continuación, que solamente las voy a dejar por encima, pero que son muy importantes, tenlas en cuenta, ¿vale? La primera es el flujo del estudio. Piensa en cuáles van a ser los periodos de muestreo, reclutamiento, seguimiento y análisis. Sea realista, ¿de acuerdo? Piensa para qué necesitas cada una de las visitas y qué es lo que vas a recoger en cada una de las visitas. Si lo único que necesitas es mortalidad, ¿para qué necesitas todas las visitas intermedias? Plantéatelo aquí, porque esto va a incrementar la dificultad de tu estudio. Lo siguiente, normalmente no se incluye, y esto es peligroso porque de esto depende la viabilidad futura, es el control de calidad. Haz un estudio piloto para ver si funcionan tus hojas de recogida de datos, para ver si realmente tienes bien montado el sistema para identificar casos. Haz una sesión de estandarización con todos los que vayan a trabajar contigo. Confirma que entienden exactamente lo mismo que tú por la variable principal. Si hace falta, crea un pequeño manual de operaciones o de instrucciones, aunque sea de una sola hoja, de cómo hay que reclutar a los pacientes, de cómo hay que medir las cosas. Si el estudio ya es muy grande, plantéate hacer monitorización o de las hojas o directamente in situ. Calibra, centraliza, haz doble entrada de datos. Cualquier cosa que mejore la calidad del estudio va a favor tuyo y de aquellas inferencias que hablamos al principio. Y en esta diapositiva ya tienes el resto de los aspectos. Bueno, tú puedes ir poniéndolo y esto ya no hace falta muchísima ciencia para ponerlo. Ya simplemente piensa en qué orden vas a hacer las cosas, en qué momento las vas a hacer, quiénes te van a ayudar y nada más. Lo último que se hace en un protocolo es escribir el resumen. ¿Por qué? Porque si lo haces al principio puede que no sea en absoluto coherente con todo lo que viene detrás, ¿vale? Y en el resumen lo que tiene que quedar claro es cuál es el objetivo principal, cómo vas a contestar a ese objetivo principal, los métodos concretos para contestar a ese objetivo, ninguno más, ¿vale? Y el plan de análisis concreto para resolver ese objetivo, ¿de acuerdo? O sea, hazlo pequeño y todo centrado en el objetivo principal. En resumen de esta píldora, nunca te metas a hacer un estudio antes de haber hecho un protocolo, aunque sea escribir un artículo. Todo protocolo se basa en una pregunta de investigación. Es fundamental, tienes que justificarla muy bien. Recuerda, el proceso del diseño del protocolo es dinámico. Mira siempre un apartado anterior cuando hayas hecho el siguiente. ¿De acuerdo? Acuérdate siempre que pueden no ser coherentes. Importante, haz el borrador todo de golpe y luego ves saturando cada uno de los apartados, poco a poco. Luego ya vas complicando y metiendo el resto de los apartados. Hay unos apartados mínimos que son los que hemos revisado aquí, que son diseño, sujetos, variables y plan de análisis, que tiene que estar incluido en todos los protocolos. Y luego, cada uno de estos apartados tienen unos subapartados mínimos. Te he explicado aquí claramente qué es exactamente lo que tiene que recoger. Y yo creo que el único consejo con el que te puedo dejar es revisa, revisa y revisa cada parte del apartado a continuación del otro. Pues nada, protocolice usted bien.